Osvaldo Molina es economista y director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, y le damos la bienvenida. Osvaldo Molina, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Osvaldo, a ver, una radiografía un poco de la estabilidad macroeconómica en el Perú. Primero una pregunta cortita de curiosidad. Me parece ha habido una alza generalizada de los precios en las últimas semana o 2 semanas. ¿Hay algo de eso? No, a ver, mira, lo que nosotros hemos hecho es un ejercicio de revisar los últimos 75 años, ¿no? Esto en base a un estudio que hicieron mis colegas Marco Ortiz y Diego Winkelried de la Universidad del Pacífico. Este análisis llega hasta el 2019, para serte sincero, Cristian. Ahora, lo que sí es cierto es que el Perú, incluso ahora, en estos momentos, es una estrella internacional en todo lo que es el manejo de la política monetaria, ¿no? La tasa de inflación en Perú, que probablemente pueda aumentar este mes un poquito por el paro de transportistas, igual sigue siendo baja, ¿no? Basta con revisar los números de otros países. Pero bueno, el ejercicio que, como te decía, es histórico, ¿no? Revisar un poquito qué es lo que ha pasado. Claro, no es de la coyuntura actual, sino Exacto. Histórico, 75 años. Entremos a eso, Osvaldo, por favor. ¿Qué es un poco lo que nos muestra este estudio? Mira, es bien interesante porque lo que la gente se ha acostumbrado, Cristian, a tener una baja inflación y relativamente un alto crecimiento, y ya lo damos como por sentado, ¿verdad, Cristian? Pero en realidad esto no es así. Si uno revisa en la historia, en los 75 años, estos últimos 20 años es el único periodo en nuestra historia, al menos en estos 75 años que tenemos información, en el que de manera consistente el Perú ha tenido esos dos elementos, ¿no? Ese mix de buenas condiciones económicas, que es baja inflación y alto crecimiento. No es común. En el resto de años lo que teníamos era alto crecimiento, pero también alta inflación, o lo que tú te acuerdas de los años 80, el descalabro que ocurrió en los años 80, en donde teníamos alta inflación y bajísimo crecimiento, o incluso decrecimiento, ¿no? Crecimiento negativo. ¿Por qué? ¿A qué se debe justamente estos cambios en los últimos años, en los últimos 20 años? ¿Cuáles son las políticas económicas detrás que nos han hecho, digamos, cambiar notablemente los últimos 20 años de lo pasado? Sí, no, excelente pregunta. Gracias, Cristian. Mira, en realidad lo que ha venido pasando es que en las últimas 3 décadas el Perú ha creado y ha consolidado, en el fondo, un marco institucional bastante propicio, ¿no? Justamente para la estabilidad macroeconómica, ¿no? Empezando con la independencia del Banco Central, ¿no? Tú imagínate esto, ¿no? Cristian, ¿no? Si en los años 80 a alguno de nosotros nos hubiese dicho que el Banco Central iba a ser la institución más prestigiosa del país, nos hubiésemos echado a reír, ¿no? Nadie lo hubiese creído, pero hoy día el Banco Central lo es. ¿Por qué, Osvaldo? Cuéntale a los oyentes más jóvenes por qué eso nos hubiese causado risa hace 20 años. ¿Qué hacía el Banco Central de Reserva a pedido del gobierno? Sí, claro, yo te cuento un poco, ¿no? Lo que ocurría en los años 80, pero empezó antes incluso, es que había una serie de políticas, de intervenciones con la economía, que obligaban, por ejemplo, había controles de precios, entonces había una serie de medidas que generaban un déficit fiscal inmenso, ¿no? Y no teníamos manera de poder cubrir ese déficit. Entonces lo que terminaba pasando es que había esta situación en donde el gobierno no tenía independencia, el Banco Central, algo que los jóvenes probablemente ni se imaginan que podía pasar. Pero entonces el gobierno iba y le exigía al Banco Central que imprima más monedas para poder cubrir ese déficit, ¿no? Y cuando ocurría esto, lo único que terminaba pasando es que esta fuerza inflacionaria aumentaba y aumentaba, y teníamos cosas impresionantes. Yo era muy niño, pero lo recuerdo con claridad, ¿no? La gente no se lo puede imaginar, pero uno llegaba, uno, por ejemplo, yo recuerdo este ejemplo, Cristian, de niño. Yo recuerdo haber visto un juguete, ¿ya? A un precio, haber ido a mi casa, ¿no es cierto? Y digamos, me lo querían comprar, mi tía, ¿no?
haber tomado la siesta, haber salido para comprar este juguete y que ya estaba a otro precio y que ya no podíamos comprarlo. O sea, el aumento de precios ocurría en horas, ¿no? Entonces la gente, y una cosa que también la gente no, quizás no, lo más joven no lo sabe, la inflación empobrece a todos, pero empobrece más a los más pobres, ¿no? Es un periodo en donde aumentó la pobreza de manera considerable, ¿no? Entonces, las personas no tenían cómo poder hacerle frente a esto, ¿no? Y esa era un poco la situación que ocurría en los años 80, Cristian, sí. Entonces, correcto, en los 90 empezaron a construirse este marco institucional que le brindó, pues, primero una total independencia al Banco Central, pero a la par de eso también tuvimos, pues, desde el Ministerio de Economía una política fiscal mucho más ordenada, que llegó hasta lo que es la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, ¿no? del 99, que de alguna manera institucionalizó el manejo responsable y predecible de la política fiscal. Y yo creo que esto es un mix importante que ha permitido que el Perú, la gente tampoco de repente lo reconoce, pero si uno revisa, el Perú en el mundo es catalogado como un país que lleva sus finanzas, que lleva su macroeconomía de manera muy correcta, ¿no? Muy buena. La gente a veces correcto. Dice, además, ahora, Cristian... Osvaldo, perdón que te interrumpa. Dos cositas, ¿no? Uno, si es que crees que esa autonomía y esa disciplina, ¿no? Monetaria que el Perú ha llevado ahora está en entredicho, está en riesgo, está bajo ataque, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que acaba de decir Julio Velarde respecto de la ley de topes a las tasas de intereses. Es una ley que no comparto, con la cual no estoy de acuerdo, pero voy a tener que acatar. Y lo otro es que, claro, si es que finalmente cuándo o qué faltaría para que esa disciplina monetaria, pues también nos dé no solamente buenas cifras macros, ¿no? Respecto al crecimiento del PBI, sino que no solamente haya crecimiento, sino una mejor calidad de vida para todos, porque también, digamos, hay consenso internacional en el mundo de los economistas de que, claro, crecimiento no significa necesariamente mejorar la calidad de vida de un país. Obviamente, sí, sin crecimiento no mejoras nada, pero solamente teniendo crecimiento no necesariamente mejoras la calidad de vida, Osvaldo. Totalmente de acuerdo. A ver, rápidamente con lo primero que me decías, la pandemia, ¿no? Con todas ha generado pues, una serie de necesidades, ha aumentado las necesidades y, digamos, en el momento de responder frente a la pandemia, lamentablemente en algunos casos, por cálculos políticos, ¿no? Se están generando pues muchas propuestas o medidas populistas. ¿Cuál es la gracia del populismo, ¿no? Que suena bien, pero que desafortunadamente sus consecuencias pueden ser muy negativas. Y eso ya lo hemos vivido los peruanos que tenemos un poquito más de años. Te doy un dato adicional sobre eso, que yo creo que pinta de cuerpo entero la situación y que es increíble. Un peruano de 20 años de edad ha experimentado durante su vida una inflación anual promedio de 2,5%, y un crecimiento del PBI real de 4%, mientras que en cambio un peruano de 40 años, como por ejemplo yo, ha experimentado un crecimiento del PBI real cercano a 2% y una inflación anual promedio de más de 300%. Mira lo que te estoy contando, Cristian, ¿no? Cómo estas medidas que empiezan, ¿no? Porque uno no se da cuenta, ¿no? Son pequeños pasitos, ¿no? De medidas que son más populistas y luego terminamos en esta situación. Y mira la diferencia entre una persona, mira lo que ha tenido que enfrentar una persona de 20 años versus una persona de 40 años. La diferencia es notoria. Pero me quiero concentrar en la segunda pregunta que tú me dices, que yo creo que es fundamental. Porque, por supuesto, el equilibrio macroeconómico, digamos, es una condición necesaria, pero no suficiente para generar desarrollo. Sin embargo, es importante notar, y a pesar de que es evidente que hay muchísimo camino por recorrer, nadie podría negar eso, ¿no? La pandemia además ha desnudado muchas de nuestras debilidades, pero sin embargo es importante recordar que este periodo coincide con un periodo de notable reducción de la pobreza, ¿no? La pobreza pasó de 59% en el 2004 a 20% en el 2019. Eso es notable. Pero no solo eso, hay muchos indicadores sociales que han mejorado. Por ejemplo, la población con al menos una necesidad básica insatisfecha en zonas rurales, ¿no?
esa población se redujo en 19 puntos porcentuales entre 2009 y 2019. O, por ejemplo, el hecho de que la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en zonas rurales también registró un descenso de casi 16 puntos porcentuales en ese mismo periodo. Lo que intento decirte es, estoy de acuerdo, construir un Perú más justo, que es lo que todos queremos, es un camino largo, Cristian, ¿no es cierto? Y que demanda no solo la confluencia de la estabilidad macro, sino de muchas otras políticas. Sin embargo, es importante notar que la estabilidad macro son como los cimientos de una casa. Nos toca luego construir el segundo y el tercer piso, pero necesitamos unos cimientos fuertes, y esa es la estabilidad macro. Si la estabilidad macro no está, no vamos a poder construir el segundo y tercer piso. Y te doy un intento de respuesta de por qué quizás no hemos tenido todos los resultados positivos que nos hubiese gustado. ¿Por qué? A ver, porque mira, ¿por qué? Yo creo que un rol clave es el tema de la eficiencia, la eficacia del gobierno, del Estado, ¿no? Lamentablemente en este proceso lo que nos ha faltado es transformar a nuestro Estado, ¿no es cierto?, en un Estado mucho más eficiente, ¿no? Un Estado que no sea corrupto, ¿no? Ese cambio institucional lamentablemente no hemos sido capaces de darlo. Y te doy un par de cifras, Cristian, para que te des cuenta cuán importante puede ser. Mira, el presupuesto de salud, ¿ya?, entre el 2010 y el 2021 se triplicó, aumentó 3 veces, ¿no? En el 2010 era 3.550 millones de soles y en el 2021 más de 10.000 millones de soles. ¿Por qué? Si se triplicó el presupuesto de salud, eso no se tradujo en una mejora de servicio en esos 10 años. Ahí hay un tema por preguntarnos, ¿no es cierto? No fue un tema de falta de recursos. Seguramente los 10.000 millones de soles todavía son insuficientes, pero claramente se mejoró en esa línea. El problema es que la gestión dentro del Estado no fue la adecuada. En el mismo periodo, por ejemplo, el presupuesto de educación aumentó 2,3 veces. Y también, nuevamente, tú no ves una educación que haya mejorado en esa magnitud. Un dato adicional, agua y saneamiento. Mira, en agua y saneamiento, que es, yo creo, un derecho de todos los peruanos, pero que estamos en condiciones terribles, semejantes a los de continentes africanos, se estimó que para cerrar la brecha al 2021 se requería una inversión de 49.000 millones de soles. Y tú dices, wow, esa es una cifra imposible, no lo vamos a lograr. Pero yo te cuento que entre 2017 y 2019 se invirtió cerca del 35% de ese monto. Pero cuando uno revisa qué tanto se cerraron las brechas en agua y saneamiento, lamentablemente solo se ha avanzado en 13% y 8%. Entonces uno dice, si se puso los recursos, ¿qué falló? ¿No? Y ahí claramente el problema tiene que ver con problemas de gestión, tiene que ver con corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que toca al Perú, o sea, nuevamente, lo que yo te decía hace unos minutos, ¿no? El camino del desarrollo es un camino largo, zigzagueante, si quieres, Cristian, ¿no es cierto? Pero partimos de una fortaleza macroeconómica, no podemos perderla, y lo que nos toca en los siguientes 5 o 10 años es construir un Estado, construir una institución, o sea, construir un país más institucionalizado, ¿no es cierto?, en donde las elecciones no sea, pues, un juego del azar cada 5 años, ¿no? Necesitamos la reforma política. Pero eso yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vino Michael Porter. Entonces, claro, porque no se trata de buscar responsables, pero se trata de identificar quiénes fueron los agentes que no vieron estas cosas que tenían que cambiar. Entonces, tú hablas de un punto que a mí me parece fundamental, ¿no? Instituciones, las cuales prácticamente en un CADE fueron, pues, o sea, Michael Porter vino y dijo, oye, no sé qué celebran porque todavía es un camino largo a la OCDE. Y claro, tienen buenos resultados macros, tienen plata, ponen platas en las arcas, pero sin la reforma institucional no cambia nada. Entonces, nuevamente ahí mi crítica a cómo mucha gente aplaudía el shock de infraestructura que planteó Alan García antes de, desgraciadamente, perder la vida, y que mucha gente aplaudió. O sea, durante muchos años hemos dejado de lado, Osvaldo, la necesidad imperativa de fortalecer instituciones creyendo que la economía y el sector privado avanzaba sin la necesidad de lo otro. Y sin eso no hay liberalismo verdadero y no hay mejora en la calidad de vida. Es mi punto de vista. ¿Qué opinas tú, Osvaldo?
Mira, ¿tú te acuerdas cuando se decía y se dijo durante muchos años que la economía y la política iban como en cuerdas separadas? Iban por cuerdas separadas. ¡Una locura! Eso no es cierto, ¿no es cierto? Eso no es verdad. Lo que nos queda claro es que ahora tenemos que enfocarnos en transformar el Estado, en mejorar el sistema político, Correcto. es decir, en trabajar en esta parte institucional. Y nos toca hacerlo. Ahora, yo soy más optimista que el resto de personas, porque si bien hemos dejado pasar una oportunidad, yo lo que recuerdo es, al finales de los 80, cuando el Perú estaba pues al borde del precipicio, fuimos capaces de hacer esta transformación. Nuevamente, nadie se hubiese imaginado que el Banco Central de hoy podría ser la institución más prestigiosa, si alguien, ¿no? ¿Y por qué no pensar? O sea, que hoy... es como que me digas, Osvaldo, que en 10 años el Congreso va a ser la institución más prestigiosa. No se la cree nadie. Exacto, es como pensar que en 20 años podemos tener un Congreso mejor, un mejor Congreso, ¿no? Mejores parlamentarios. Correcto. Entonces, digamos, suena imposible, pero así sonaba imposible en el año 89 o en el 90. Tal cual, a eso voy. Y lo hemos logrado. Correcto. Entonces, yo en Correcto. esto soy más optimista. Lo que necesitamos es ahora todos tener unos consensos claros de hacia dónde dirigir nuestra atención y nuestro Correcto. esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que En este hacer. caso, Osvaldo termina siendo un optimista informado, ¿no? Como se dice, claro, irónicamente soy un pesimista informado, pero aquí, justamente en base a este informe, también demuestras que lo que parecía una locura en su momento, como es ahora hablar del BCR como lo que es, sí es factible, y desde ese punto de vista, claro, muchas instituciones pueden ser fortalecidas con el trabajo, con la convicción, con la decisión, ¿no? Política, pero obviamente nada cambia de un día para otro y significa un trabajo largo. Osvaldo Molina, un placer como siempre. Seguiremos atentos a justamente los artículos, a los informes que van desarrollando. Gracias. Oye, no, muchas gracias a ti, Cristian. Gracias por el tiempo. Un saludo para tus escuchas. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Osvaldo Molina.